la entrevista, además porque eres un precursor de la escena metalera no solo en Colombia, sino a nivel suramericano, así que bienvenido a Bleeding Noise Fanzine. Para mí es un gusto, hermano, poder estar en estas páginas de tu revista y bueno, gracias por todo lo que se comentó antes de esta pregunta, pero de este saludo. Y bueno, espero que lo que vayamos a responder en el momento pues tenga como que la validez y responda hacia ciertas algunas dudas que pueda tener la gente acerca de Masacre, o algunas cosas que sientan como que apoyan la ideología y el material de nuestra banda. ¿Qué viene después de Hayworth? ¿Es Extreme Music su nueva casa discográfica o su relación con este importante sello español se limita solo a la versión europea del Total Death? No, yo creo que con Total Death, y no solo con Total Death, sino cuando fuimos a hacer la gira por España, de parte de Extreme Music se formó una gran expectativa por la banda, porque es muy diferente poder ver una banda en un disco a poderla ver en vivo, y lo que nosotros hablamos con Dave Rotten fue que la banda pues debía seguir con el sello, o por lo menos tendría un apoyo muy directo de parte de ese sello. Nosotros en este momento no estamos casados con ningún sello, pero Extreme Music es para nosotros un punto muy importante de poder nuevamente sacar un disco. Sobra decir que con Total Death Masacre alcanzó un sonido que, además de ser contundente y maduro, era sobre todo vigente acorde al sonido de la escena death metal actual. Nuevos integrantes, un productor internacional y por primera vez un álbum editado en otro idioma. Cantar en inglés llenó las expectativas de entrar con fuerza dentro de ese temible mercado musical estadounidense y europeo. A ver, no era tanto llenar expectativas, sino para nosotros hacer un álbum después de tantos años, creo que eran 16 años en ese momento, poder hacer un álbum en inglés y poder llegar de una forma más directa a un público, y de una forma más directa a hablar acerca del mensaje social, político que estamos narrando en todos nuestros álbumes anteriores. Poder comentar acerca de la violencia, la vivencia, la muerte, la política, la guerrilla, la cocaína, el narcotráfico, la impunidad, los campesinos, los indígenas, el pueblo en general, poder comentar acerca de eso y que la gente se dé cuenta en el extranjero de que habló Masacre durante esos 16 años en ese momento, aunque ahora son 20 años. Para nosotros es muy valioso que Masacre pueda entrar con fuerza a otros mercados, aún hablando de una realidad y aún hablando de una vivencia, sin tener que hablar de demonios, sin tener que hablar digamos, de gore o de otras cosas que son respetables para nosotros, son temas, pero que nosotros hemos cogido un tema desde un momento, de un comienzo del año 88, y obviamente pues la violencia ha recrudecido, la violencia ha sido un tema diario. Nunca se puede ver en un noticiero que encabece siquiera una página algo realmente positivo. Y yo pienso que de alguna manera el pintor, el escritor, el dibujante, el artista, el poeta, el cuentista, todo el músico debe contar acerca de la realidad que está pasando en su mundo, en su entorno. Por lo menos nosotros que vivimos en una ciudad así de violencia por tantos años, en la cual nos ha tocado ver gente morir, amigos caer, los padres morir, tanta violencia que ha afectado incluso a nuestras propias familias. Es imposible coger y abandonarla y empezar a hablar de otras cosas que no nos han tocado. Durante 20 años han ocurrido tantas cosas que yo creo que el tema mismo de la violencia en Colombia para Masacre se ha volvido una temática más cruda, más real, de una temática más sincera y de una forma más certera a contarlo. Tal vez lo contamos en otros álbumes en español, en este momento yo pienso que contarlo en inglés es una forma valiosa también, y yo creo que llegar a otros públicos con la música que estamos haciendo, con el ingrediente de haber conseguido un productor como Eric Rutan y luego mantener esa temática social y política, yo creo que hace que un conjunto de cosas que Masacre llegue con mucha fuerza a otros públicos. Ya se han cumplido alrededor de 4 años desde que editaron Total Death, así que me gustaría hablar un poco sobre lo que se viene para Masacre en términos de nueva producción. ¿Qué hay por ahí cocinándose? Ahora estamos en el desarrollo de nuevos temas.
Por el momento solo tenemos, o sea, venimos en un proceso de una búsqueda de un batero, que como todo el mundo supo, pues se quedó el batero en España, luego reclutamos un nuevo batero, no dio la talla para Masacre, y luego conseguimos ahora un batero nuevo que lleva solo 4 meses. Con él hemos ensayado alrededor de 15 canciones, que es el repertorio que mantenemos para los conciertos que estamos haciendo, y con él además estamos componiendo nuevas canciones. Teníamos 5 canciones con el anterior baterista, pero entonces ese trabajo se detuvo y ahora estamos retomando ese trabajo de composición con el nuevo baterista, y con él ya tenemos 2 nuevas canciones. Entre ellas hay una que se llama Bullets, que será de nuestro próximo álbum, y también pues ya como viste pues va a ser en inglés también. Discúlpame, hey, así ya me quedo. Ahí me disculpas, parcero. No, todo bien, que esto antes, entre más espontáneo sea mejor. Bueno, entonces, ahora me gustaría preguntarte sobre su experiencia en el viejo continente. Recuerdo... Espérate un momentico. Muy bien, retomamos. Ahora me gustaría preguntarte sobre su experiencia en el viejo continente. Recuerdo que ustedes salían en el cartel del Obscene Stream Festival, pero al final no pudieron viajar a la República Checa, ¿cierto? Sí. ¿Qué conciertos realizaron y qué rescatas de esa experiencia? ¿Han quedado eventualmente las puertas abiertas para una futura visita por estas tierras de Europa? Claro que sí, mira, si no pudimos tocar en el Obscene Festival, aún estando en un cartel muy grande, incluso estuvimos en un cartel muy bueno que fue en Italia, tocando con Rotting Christ. Creo que iba a estar ahí en Palais Nazareth, pero es que mira, te voy a explicar por qué no se pudo hacer, porque nosotros sacamos una visa Schengen, de visita de 5 países, que era realmente lo que teníamos, que era Italia, Alemania, República Checa y España, y si queríamos entrar a otro país, podíamos entrar a otro país. Bueno, listo, ahí todo está bien. El problema fue que nos dieron solo una entrada a España. En el momento que nos dieron la visa para solo entrar a España, ya habíamos comprado el tiquete que era solo ida y regreso desde España, o sea que solo podíamos entrar a España, y si íbamos a Alemania, a Italia o a República Checa, no podríamos volver a España a coger el avión de regreso, sino que lo tendríamos que coger desde esos otros países. ¿Qué pasa? En ese momento era el Mundial y el tiquete era costosísimo y no podíamos hacer esa inversión. Realmente viajar a Europa lo hicimos bajo una invitación de Extreme Music, que nos consiguió una gira por muchas ciudades de España. Ya por nuestra cuenta conseguimos Italia, Alemania, República Checa, que eso nos lo consiguió nuestro manager Nelson Varela de Symphony Record. Y entonces, o sea, haber conseguido eso fue muy grande, pero la visa no permitía poder conseguir todo eso. Entonces, a raíz de ese problema decidimos solo quedarnos en España por casi 3 meses, girando en España para al menos poder estar haciendo algo. Entre eso hay una cantidad de cosas rescatables y muy grandes, que fue haber compartido escenario en el Lorca Rock Festival, que es uno de los festivales más grandes que hay en Europa, donde ha tocado Slayer, ha tocado Iron Maiden, ha tocado Metallica, pero ahora en el festival donde nosotros estuvimos compartiendo escenario fue con Exodus, Onslaught, Whitesnake, Queen Rise, Twisted Sister, Anvil, una cantidad de bandas pues que jamás nos imaginamos que las íbamos a poder siquiera conocer, y no solo fue conocerlos sino compartir escenario, fue una cosa muy grande. Luego estar en otros escenarios compartiendo con Incantation, abriendo con Incantation, luego con Abuls, bueno, una cantidad de bandas que en otros escenarios, así que pues, era como tal vez realizar el sueño de alguna manera era poder estar en Europa y poderle tocar al público europeo, y más en España porque el disco había acabado de salir en España. Para nosotros eso fue muy grande. Bien, Ale, muchas gracias. Entonces proseguimos. Algo que siempre me ha gustado de Masacre es la temática lírica, que es ante todo crítica y fiel a nuestro marginado contexto social: guerrillas, paracos, narcos, ratas oligarcas y demás hijos de cuello blanco. ¿Cree usted que mientras que los capitalistas continúen colocando sus títeres a gobernar, será bien difícil encontrar la paz en Colombia? Es que la paz con el hambre nunca se podrá lograr, ¿sí me entiende? Hay un pueblo humillado, sometido, pagando una cantidad de errores y de problemas que hacen todos los que tienen el cuello blanco, todos los que se ahorcan los cuellos con corbata, toda una cantidad de
de personas que política, económica y socialmente han convertido un país en una miseria. Es como si Colombia fuera un banco o fuera una mina y la estuvieran llenando de huecos, de huecos, de huecos, de huecos. Cuando ya el hueco esté grande, el que se hunde es el pueblo. Y cuando ya el pueblo se hunda, ellos ya están en aviones volando hacia Suiza, hacia Holanda, hacia Alemania, a sacar de sus bancos todo lo que nos robaron a nuestro pueblo. Yo pienso que no, de ninguna manera se podrá. Yo pienso que la problemática social y política y económica de Colombia y tanto de este pueblo no va a cambiar. Hay una herencia de violencia y una herencia de éxodo de pueblo, una herencia de una cantidad de gente que ha sido desplazada y una cantidad de huérfanos y de viudas que eso no lo repara el dinero. ¿Sí me entiendes? Son cosas que psicológicamente van a afectar y que esa afección en un niño de 2, 3 años, cuando sepa que su padre lo mató, o la política, o los políticos, o los guerrilleros, o el ejército, o los policías, o los narcos, o cualquier cosa, el man va a tener una sangre de una herencia de violencia. ¿Sí me entiende? Es una cosa que es bien difícil y que yo sinceramente no sé si, yo personalmente no, yo pienso que eso no se va a detener. Si yo fuese el hijo de una persona que por lo menos mi padre hubiese sido masacrado o asesinado o violentamente matado, tendría en mi cabeza un poco de resentimientos, un poco de afecciones, un poco de odio, un poco de lamento, un poco de rabia, un poco de tantas cosas que en el momento que tuviese la oportunidad tendría, no sé si la valentía o el dolor o no sé qué podría hacer de vengar. ¿Sí me entiendes? Entonces yo pienso que ese sentimiento de venganza es el que va a crecer. Bien, muchas gracias. ¿Qué piensas sobre las mentiras que venden los medios de comunicación a diario? Y sobre todo ese credo impartido por Uribe, en el que quiere hacernos creer que el único problema de Colombia son las guerrillas, paracos, los narcos, y cuando en realidad hay cosas mucho más preocupantes. No sé si sabías, pero en Colombia anualmente mueren más niños de hambre que los que mueren injustamente a manos de esos grupos insurgentes. Es que, a ver, el problema de Colombia no es yo creo que ni la guerrilla, es la corrupción, pero la corrupción de los políticos. Y la corrupción de los políticos ha hecho que se creen movimientos y una cantidad de cosas como que creen que le van a hacer daño a ellos, pero que le han hecho más daño al pueblo. Pero el daño más grande que ha tenido Colombia ha sido la corrupción de esos políticos, que son todo el tiempo llenando sus bolsillos y el pueblo cada vez pagando más en impuestos, en recibos de empresas públicas, en un RUT, en una cantidad de maricadas, en un IVA, en una cantidad de huevonas que el pueblo, pues yo no sé, el pueblo está lleno de impuestos y de cantidad de cosas que solo es como tapando los errores de esos políticos y llenando cada vez más los bolsillos de los corruptos. Ahora hablemos sobre usted. Siempre te he querido preguntar cómo empezaste a desarrollar tu estilo vocal. ¿Hay algún vocalista que desees citar? Parce, para mí, mi punto de admiración siempre fue Rob Halford de Judas Priest. Y algún momento, como empecé tan joven, quise ser un vocal de heavy metal, pero como era tan niño, pues obviamente no desarrollé esa voz. Y en ese momento pues no había la facilidad que hay ahora, no había digamos las partituras, no había el acceso vocal, musical, educativo para yo poder realizar ese tipo de voz. A medida que fue pasando el tiempo pues me tocó ver nacer el metal prácticamente y yo pienso que en ese momento pues estaba más radicalizado, yo era una persona más radical, más extrema en ese momento y dije pues quiero hacer esto, empecé a escribir y yo decía quería hacer mis propias letras, que las podía querer interpretar, las quise interpretar y las logré pues que llegara a tanta gente. Para mí ha sido como el mayor orgullo es ese que he podido hacer las letras y que esas letras han llegado y han dado la vuelta al mundo y que de cierta manera han mostrado un Colombia de una forma más real, porque todo el mundo muestra Colombia con café, con ciclismo, con reinas, con de pronto que Pablo Escobar,
y a veces se muestra como el gran héroe o como el Uribe, el presidente el mejor que ha tenido Colombia, o tal vez ese policía corrupto que tuvimos hace unos años que sea el policía, el mejor policía que hemos tenido en el mundo. Pues tantas cosas que no, son una mentira. Hay gente que me ha criticado porque yo he mostrado una realidad y que he dicho, Colombia es esta mierda, pero es que es lo que yo te decía desde un principio ahora en la entrevista. Si vos estás viviendo una realidad, ¿cómo no contar esa realidad? Por ejemplo, Botero ahora vino a pintar después de tantos años las prostitutas, los masacrados, el policía muerto. ¿Y eso hace cuánto está pasando? A él le tocó más que a mí, pienso yo, que le tocó la violencia de la chusma, del conservatismo, cuando había una violencia tan cruda que se perseguía nomás porque eran partidos políticos. Ahora es porque no se sabe si es de un lado, de un color, si tiene un camuflado, si tiene no sé qué, si piensa de una manera, si cree en religión, si no cree en religión. Hay una cantidad de problemáticas que yo pienso que de alguna manera son un poco más afectivas en este momento, que se han recrudecido por el mismo tiempo. O sea que venimos de una violencia hace 50, 60, 70 años, pero ahora es una cantidad de problemas y de cosas que uno no puede dejar de contarlas en las letras de Masacre, pienso yo. Gracias, Alex. ¿Cómo es lo de su proyecto solista del que me hablaste una vez por correo? ¿En qué consiste y cuándo tendremos la oportunidad de escucharlo? Yo estoy haciendo un proyecto que se llama Morbid Macabre, lo estoy haciendo en inglés y lo que estoy haciendo es algo que suena crudo, suena al viejo metal que se hizo en Sudamérica. Pienso que suena muy al estilo Brasil y un poco muy al estilo de lo que se hizo en Medellín en los años 84, 85, 86, que fue Parabellum, Blasfemia, Astaroth, Reencarnación, Sacrilegio, Necromanti, o sea, tantas bandas que salieron en ese momento en Medellín, pero que, o sea, mi concepto se basa en esto. En ese momento se estaba creando un metal en Alemania, en Europa. Muchos pelados ahora están copiando y están haciendo mucho del thrash y el speed metal que se hizo en Alemania o que se hizo en Europa, pero están olvidando que aquí en ese momento había una raíz en Sudamérica que estaba haciendo un death metal que es realmente muy valioso, y ese death metal se borró por tratar de hacer lo que se estaba haciendo en ese momento en Europa. Entonces yo lo que estoy tratando es como de hacer algo que lustre un poco, que muestre un poco lo que se hizo en esa época de los 80. Estoy hablando como algo muy diferente a Masacre, en temática lírica, estoy hablando en contra de la religión, pero no en contra de la cristiana, ni el maometana, ni el Buda, ni nada, los Krishna, nada. Estoy hablando de la religión como concepto ideológico creado por el hombre, como una respuesta hacia algo supremo para no sentirse inferior en el mundo. Para mí es eso. Entonces estoy tratando de crear como una incógnita y en cada letra decirle a la gente por qué te estás arrodillando, por qué le estás confesando a otra persona que es igual de pecadora y que caga, orina, mea, piensa, se distorsiona como vos. O sea, la humanidad no puede doblegarse ante el mismo humano por un pensamiento ideológico religioso, pensando que eso es lo mejor y que eso te va a salvar, siempre pensando que el temor a Dios va a ser la salvación. Y no, yo pienso que el respeto de la misma ideología hacia los mismos hombres es el que puede conducir a la salvación del mismo hombre, no a la ideología de salvarse con un Dios. ¿Sí me entiendes? Eso es lo que estoy planteando en mi música y en mi lírica, en una música muy cruda, porque estoy haciendo una música muy cruda, pero como te dije desde un principio, basada en esa música de los 80 y con una voz totalmente diferente, porque la gente no se va a dar cuenta que soy yo y porque lo creé musical, ideológica y lírica, y yo mismo compuse las guitarras, yo mismo ejecuté algunas guitarras, yo mismo ideé toda esa composición desde hace mucho tiempo y por fin lo pude lograr. Y yo pienso que de alguna manera puede llegar hacia el público joven que te estoy diciendo que está copiando mucho de lo alemán y de lo europeo, y puede darse cuenta que en Sudamérica hubo un metal muy valioso antes que eso. Y hablando en términos de tiempo, ¿para cuándo podremos escuchar, como te dije, este nuevo proyecto? Yo pienso que más o menos en mes y medio más tardar ese trabajo va a estar fuera. Y es un trabajo que tiene 8 canciones, 7
son propias, la octava es un cover de Astaroth, de una banda de los 80 de Medellín. El cover es Aullido Sepulcral, y hay un tema que es en español de los propios y el resto son temas en inglés. Bien, Ale, muchas gracias. ¿Qué hay de Confusión? ¿Habrá material para un futuro cercano o inclusive conciertos? ¿O por el contrario es una página que ya está cerrada dentro de su historial musical? A ver, Confusión fue algo que llegó de una manera muy oportuna o ocasional a mi vida, pero de la cual mantuve siempre una relación porque siempre estuve en los ensayos, porque siempre me gustó, porque siempre quise aportar un poquito de ideas hacia lo que estaban haciendo. Y después, yo lo hice en el año 91, hice coros, pero en el 2003 me llamaron para que hiciera las voces. Aún yo no era de esa banda, pero me dijeron, el vocal no va a estar grabando, puedes grabar, y yo grabé. Yo hice las voces, pero realmente no me sentía como de esa banda, pero es una banda que yo admiro y quiero mucho. Y es una banda que no me pertenece a mí, sino que le pertenece a Saúl Vázquez, que es el baterista, y del cual tuve la fortuna de que me llamara para formar parte de esa banda. Y lo hice en ese momento, pero no sé qué él pueda pensar de su banda, porque realmente es la banda de él. Si él me llama y yo puedo dar de una manera mi voz, para mí sería lo mejor, porque es una banda que realmente me gusta mucho. Ahora una pregunta que le hice a los Wish Trap, cuando estuvieron tocando en Pereira con ustedes, y pienso seguir haciéndolo a todas las bandas veteranas oriundas pues de la capital de la montaña. ¿Qué significó el movimiento de Metal Medallo? ¿Qué deseas compartir con nuestros lectores respecto a esta célebre época del metal en Medellín? Yo pienso que el metal de Medallo, mira, yo nunca he sido tan regionalista, porque a mí, gracias al metal, me ha tocado vivir una gran época, un gran movimiento, y me parece que Masacre creció gracias a estar en Bogotá, en Armenia, en Pereira, en Cali, en Ibagué, en Pasto, en Barranquilla, en Bucaramanga, en tantas ciudades de Colombia. Entonces, yo pienso que de alguna manera no me radicalizo como a pensar en el concepto Medellín, pero yo apartándome de ese concepto Medellín, yo diría que ese metal que se creó en el año 83, 84, 85 en Medellín fue la semilla para que todos estuviésemos en lo que estamos ahora en este momento, porque aún ahora es considerado como por ejemplo Reencarnación, Parabellum, Blasfemia, Astaroth, como una de las bandas más grandes a nivel underground, de las bandas más grandes que ha salido en el mundo. ¿Por qué? Porque fueron bandas muy crudas, y porque en ese momento prácticamente, yo creo que en otras ciudades se estaba haciendo era heavy metal, o glam, o hard rock, o más tipo rock and roll, pero en Medellín en ese momento estaba haciendo un metal muy extremo. Yo pienso que de ahí viene la herencia de que creamos Masacre, que vinieron bandas como, no sé, Neurosis, como Nameless de Cali, como, no sé, han salido tantas bandas buenas que yo pienso que es como el proceso, el escalón. Pero yo pienso que la semilla se sembró en Medellín. Muchas gracias, Alex. Y hablando sobre el concierto de Pereira, ¿qué te pareció? Tengo entendido que ese concierto hace parte de la gira del 20 aniversario de Masacre, y que hay de cierto en que planean editar un DVD con apartes de todos estos shows por el territorio nacional. De ser así, ¿para cuándo saldría al mercado y bajo qué sello? Bueno, nosotros hemos pensado grabar un DVD porque yo pienso que es el momento, ya son 20 años, han pasado muchas cosas, son 6 álbumes, han pasado cantidades de miembros y de gente por la banda, ha muerto gente incluso que ha pasado por la banda. Se han hecho álbumes en español, se han hecho álbumes en inglés, hemos ido a otros países. Yo pienso que todo eso es muy difícil recopilarlo, pero de alguna manera hay que mostrarlo para que, como que sea una bibliografía de alguna manera, para que la gente que venga o que vaya o que esté pueda ver como ese proceso de una banda que fue leal y fiel al death metal,
y que no sé, que de alguna manera no se detiene, porque nosotros, el hecho de que saquemos un DVD y mostrar ese proceso de 20 años, como lo estamos celebrando hoy en Armenia, hace un mes en Pereira, próximamente en Venezuela, luego que toquemos en Ecuador, Bogotá, Cali, Bucaramanga, Neiva, todo eso, es como una forma de mostrarle que Masacre sigue viva y que sigue vigente, y con mucha gente, como lo dice acá, que me da la mano y me dice, yo crecí, yo me volví metalero, yo escucho death metal gracias a Masacre, y que Masacre suena todavía como, yo creo que suena ahora más fuerte y suena mejor que en esos 80, y que esos temas viejos suenan ahora más, de una forma más brutal, porque ya los años también hacen que uno sienta más energía, porque si aún estamos aquí es por algo. Y ese DVD lo planeamos, yo creo que sacar con un sello, si no es japonés, es con un sello argentino, y yo pienso que en un año más o menos, o año y medio esté fuera. ¿Pero será una edición tipo booklet o habrá es tipo booklet? Tipo booklet, claro. Vale, Y vamos a tratar de incluir un trabajo en vivo, en CD, y para audio, y también el DVD. Bien, Ale, muchas gracias. ¡Alex Cacorro! Y hablando de conciertos, me acuerdo de la primera vez que vi a Masacre, como te decía inicialmente, fue más o menos creo que en el 96 con Catedral en Pereira. ¡Qué conciertazo! Yo estaba desprevenido cuando hablando con un amigo cuando saliste de la nada y besaste el suelo como acostumbras y empezó a sonar esa bestial algarabía. ¿Qué recuerdas sobre ese concierto con esa veterana banda inglesa? Y además, ¿por qué no haces un recuento de las bandas extranjeras con las que han tenido oportunidad de tocar? Ese momento, haber tocado, eso fue en el Parque del Café. Ah, Parque del Café. Claro, y ese tengo un gran recuerdo porque incluso llovía, pero la gente no se iba, y la gente estaba ahí, incluso nosotros nos mojábamos en el escenario, pero la energía que estaba proyectando la gente era una cosa impresionante. Eso fue algo de lo más bonito para mí, de las cosas más bonitas que he vivido, porque para mí era el primer momento que tocaba con una banda internacional, que fue el año 96. ¿Eso qué es lo homosexual? Ese fue el primer año que tocaba con una banda internacional. Era una banda grande. Recuerdo el público muy entregado a Masacre. Incluso era tan entregado que cuando nosotros, porque ahí habían unos vagones de tren, que esos fueron los camerinos. Cuando yo fui al camerino mío, Lidorian me dijo, hey, la gente está bien enloquecida con ustedes. Y yo le decía, con ustedes va a estar más. Y el man, yo creo que sentía un poco de pánico porque con Masacre la gente estaba muy entregada. Tengo un grato recuerdo y uno de los mejores momentos de mi vida fue en Armenia, en el Parque del Café. Fue mi primera vez con una banda internacional. Y es una cosa muy grande. Y tomar como un recuento de bandas internacionales con las que hemos tocado, pues han sido una cantidad. Yo creo que yo las voy a nombrar y yo mismo me voy a maravillar porque han sido tantas bandas tan grandes como Barón Rojo, como Cathedral, como Destruction, como Onslaught, Exodus, Anvil, Wildsnake, Queen Rise, Slayer. Yo creo que se me olvidan hasta bandas. Tocamos con una banda muy buena, Incantation, que nos gusta mucho, a Bulls. Otra banda que nos gusta mucho, Lobotomy, que son argentinos y que el vocal se murió, pero con el cual tuvimos un gran lazo de amistad, con Anal Vomit, con God Semen, con Morbid Angel, con Animal de Argentina, con una cantidad de bandas. Es que yo creo que ya se me olvidan muchas bandas, pero han sido unos gratos momentos.
Con Crisium vamos a tocar, pero no hemos tocado, pero vamos a tocar en un mes. Tenemos un concierto en Venezuela el 27 con Crisium, Vital Remains, Masacre. Eso es de los conciertos más grandes yo creo que hemos podido tener también, porque es todo un ambiente muy death metal, y con Crisium mantenemos una grata amistad y una hermandad muy grande, porque tenemos un compromiso como el mismo Alex Colesme me dijo, vamos a hacer que la escena de Sudamérica suba más y que los mismos europeos se den cuenta más de qué hay en Sudamérica. Bien, Ale, muchas gracias. Muy bien. Vamos a proseguir esta entrevista con Alex Oquendo de Masacre. Pues yo te iba a la que le hubiéramos hecho antes del concierto, porque yo te tenía una pregunta. Dale, que era referente al set list. Entonces te voy a preguntar, pues ya tocaste, entonces para hacer un recuento, ¿cuáles fueron las canciones que tuvimos la oportunidad de escuchar esta noche? A propósito, ¿cuál será el set de canciones para esta noche de Brutal Death Metal en Armenia? Bueno, vamos a empezar con Brutales Masacres, luego sigue Victims del álbum Total Death, luego sigue Sangrienta Muerte de nuestro primer trabajo, Ola de Violencia, y ahí ya vamos desarrollando un set que pasa por el álbum Sacro, por Requiem, por Total Death, por Muerte Verdadera Muerte, y cerramos con Death Metal Forever. Y yo espero que la gente se enloquezca y vuelva ese escenario algo realmente fuerte y enérgico. Bien, Alex. Ahorita te voy a preguntar referente a la discografía de la banda. Entonces yo te voy a nombrar el álbum y tú vas a hacer una breve descripción. Entonces vamos a empezar bien atrás. Colombia, Imperio del Terror, demo de 1989. Pienso que esa fue la semilla. Cáncer de nuestros días, demo de 1990. Ese fue el proceso que nos encaminó a hacer el death metal que estamos haciendo ahora. EP, Ola de Violencia, 1991. Yo pienso que para mí personalmente fue la experiencia más grata al momento de grabar un disco, porque tuvo una cantidad, un sentimiento, una energía. Yo recuerdo que hasta apagábamos las luces, el ingeniero puso un bombillo rojo y dijo, vamos a soñárnosla toda con esto. Entonces, para mí eso tiene ese recuerdo. Requiem. Requiem es el punto más alto de mi banda. El split con Profanation, eso yo no lo conocía, Profanática, perdón, eso yo no lo conocía. Ese fue el Ola de Violencia reeditado, con 2 temas más en vivo y compartido con una banda americana. Eso fue bueno porque era como para dar a conocer a Profanática y dar a conocer a Masacre. Y a nosotros nos favoreció mucho en ese momento estar con esa banda. Barbarie y Sangre y Muerte de Cristo, en memoria de Cristo. Ese fue el álbum denso, brutal, melancólico y pesado de Masacre. El Sacro. Sacro es como Requiem, es un punto alto para un momento en el cual estamos creativamente desarrollando un gran y buen death metal. Muerte Verdadera Muerte. ¿Digo la verdad? Que usted quiera. Para mí no es el mejor álbum. Para mí es rescatar canciones, pero pienso que es nuestro peor álbum. Y finalmente Total Death del 2004. Es muy profesional. ¿Qué música quiere que pongan en su funeral? ¿Por qué tan triste? No sé, Masacre. Bull Metal. Para mí fue un gran amigo en un momento, pero fue mi peor enemigo en algún momento también. Osmos Production y Ola de Violencia. Osmos fue un gran sello y fue el que nos lanzó. Y Ola de Violencia yo pienso que es el álbum más brutal y más crudo que tiene Masacre. Día de los Muertos. Un Día de los Muertos solo salvo, no porque sea yo, pero yo pienso que fue el tema más brutal, el tema más pesado, y el mejor tema sí es el mío, Sin Egos, y el que hizo
la mujer que está haciendo la primera canción del álbum, que ella canta con los guitarristas de Dark Angel. Pienso que tiene una voz muy muy buena. A mover esas putas cabezas. Qué chimba, hijo de puta. Víctor Gallego. Mi hermano, mi amigo. Álvaro Uribe. Un crazy, un loco. Política de seguridad democrática. Una mierda. ¿Qué le cambiaría a su país? Yo creo que todo menos su gente. O sea, todo hablo es como todo lo que hicieron los políticos, toda esa mentalidad de mentiras, todo ese engaño de democracia, pero el pueblo aún ahí manteniendo y soportando. Muy bien, Alex, quiero agradecerte pues por haber conseguido el tiempo, a pesar de que estuvo pues muy improvisada la entrevista. Como pudiste ver, ha habido muchos cortes, mucha gente que aportó su granito de arena, digámoslo así. Quiero que le envíes un saludo por favor a los lectores de BN Fanzine y a todos los que escuchan Legión Extrema Radio. Pues, a ver, extender como esa voz de gratitud de parte de toda mi banda Masacre por estos 20 años que estamos cumpliendo, de los cuales yo sé que hay mucha gente que solo está llegando apenas a escuchar a Masacre, hay muchos que escucharon Masacre, hay muchos que oyeron de Masacre, hay muchos que vivieron Masacre hace 18 años acá en Armenia, hay muchos que tal vez vieron Masacre hace 20 años. A todos y cada uno de ellos agradecerles todo su apoyo, todos sus gritos, todas sus miradas, toda su energía, la pagada de los tiquetes para cada concierto, la compra de los discos de nosotros, la compra de una camisa, el tener el soporte de un logo como Masacre en su pecho, el a veces aguantarse problemas en sus casas por oír Masacre, a veces tener diferencias con muchos metaleros por solo escuchar Masacre o por creer en Masacre. A todos ellos y cada uno de ellos por estos 20 años, gracias. Yo solo espero que mantengan siempre su energía a nosotros. Hemos sido fieles, hemos sido siempre constantes, nos hemos entregado en todo. Hoy lo entregamos en Armenia, hace un mes en Pereira, dentro de un mes en Venezuela, luego en Bogotá, Cali, Bucaramanga, Neiva. Entonces, agradecerle a cada uno de todos y a cada uno de esos metaleros de nuestro país. A vos gracias, a BN Magazine, a tu programa de radio, a todos los que están ahí escuchando, leyendo, viendo, los que compraron esta revista y a todos los que están aquí en este momento también, gracias. Muy bien, Alex, muchas gracias. Damos finalizado así una entrevista con Alex Oquendo, grabada el día agosto 31 del 2008. Muchas gracias, Alex. A vos gracias. Muchísimas gracias, hermano. Gracias por ser.